Amén. Pueden ocupar sus asientos. Y en esta mañana vamos a hablar de el lugar de encuentro. Y vamos a notar cuál era la razón de todo esto que el Señor les ha indicado y ordenado, y de todo este ceremonial, y va a ser más sentido para nosotros. Yo lo he llamado el lugar de encuentro. Un título más apropiado, quizás más relativo a lo que vamos a estar mencionando, porque vamos a estar mencionando esta palabra, es el propiciatorio. Fíjense que en la instrucción de hacer el arca, Dios separa la instrucción de hacer el arca de la tapa del arca. Aunque lógicamente debe ser una misma instrucción, ¿verdad? Porque era un solo mueble. Pero hay una razón por esa, de que Dios separa la instrucción sobre el arca en sí, la caja y la tapa de esa caja. Así que hemos recorrido el camino del tabernáculo. Si han hecho memoria, han tomado nota, se dan cuenta de que hemos caminado. Hemos atravesado la cortina del atrio exterior, hemos pasado por el altar, que es Cristo, hemos ido al lavatorio, que es nuevamente Cristo, hemos atravesado las cortinas, entrado al lugar santísimo, hemos visto la luz del candelabro de oro, nuevamente Cristo, la obra del Espíritu Santo, hemos ido a la derecha, hemos participado de la mesa de los panes de la presencia, hemos comido a Cristo, que es el pan de vida, hemos seguido, hemos ofrecido incienso en ese altar del incienso, que es la intercesión, y el intercesor por excelencia por nosotros es uno, y es Cristo nuevamente. Y hace unas semanas atravesamos la cortina, pero de las meras cortinas que no se podían pasar, y nosotros la pasamos. Bendito sea el Señor. Y se nos dijo qué fue lo que pasó y por qué podemos atravesarla. Y llegamos allí, a ese lugar donde la única luz es Cristo. Y la semana pasada, la hermana Tami nos hablaba del arca y de lo que estaba allí en esa arca. Y hay una imagen del tabernáculo, si la puedes poner. ¿Quién está? Entonces, como les dije, el tabernáculo estaba, la entrada orientada hacia el este, el oriente. Nos trae un poco a memoria también dónde estaba el Edén, porque dice en Génesis que Dios plantó un huerto al este de Edén. Y uno empieza a atar cosas y a entender la palabra. Y es que para entender la palabra, el mejor maestro es la palabra misma. Y caminamos todo ese camino. Hebreo nos dice que es el camino vivo que abrió Cristo. Y vemos todos esos elementos, vemos una línea recta que la hacen el altar de bronce, el incensario y el arca, y dos hacia los extremos que completan la cruz también, que son los panes de la proposición y el candelabro de oro. Nuevamente Cristo reflejado en el diseño del tabernáculo. También les comentaba yo que también traía a la palabra de Jesús cuando dijo que Él era el camino, el atrio, la verdad, el lugar santo, y la vida, el lugar santísimo. Así que hemos recorrido este camino y hemos llegado a este lugar. Y hoy concluimos entonces hablando de cuál era todo el propósito de toda esa tienda, de todos esos muebles que están allí, cuál era el objetivo, cuál era la finalidad. Y era llevarlos a ellos a un encuentro con Dios. Esta tapa, llamada propiciatorio en algunas versiones, llamada tapa en otra, cubierta
en la Biblia, primera Biblia en español, que es la Biblia llamada Biblia del Oso, la llama, Casiodoro de Reina la llama cubierta, la cubierta. Otra versión la llama el lugar de expiación. En las versiones en inglés tiene un nombre que es el que más me gusta de todos esos, y en español sería el asiento de misericordia, el lugar de la misericordia. Todo esto, como les decía, nos habla de Cristo. Y si usted ha visto cortinas y cosas de oro, y durante este tiempo se ha perdido lo que le hemos querido comunicar. Porque se trata de Cristo. Y así es que el propósito era eso, mostrarnos, anunciar a Cristo. Mostrarnos el plan de redención, el deseo del Padre de tener comunión, intimidad, de sustentarnos, de protegernos, de revelarse a nosotros. Cuando el sumo sacerdote entraba allá al lugar santísimo, lo hacía con temblor en su corazón, porque no era cualquier cosa. Miraba a esa cubierta, a este propiciatorio, lo miraba. Ofrecía la sangre del sacrificio y tenía la esperanza por la promesa de alcanzar misericordia y ser guardado de la ira de Dios. Todo esto expresa el deseo de Dios de revelarnos a través de Jesucristo su carácter, justicia y sobre todo su misericordia, y así mostrarnos el camino de la vida a la comunión con Él. Leí este relato en las notas que tenía para preparar esta enseñanza cuando estaba allí estudiando, y me pareció muy interesante y quiero compartírselos. Dice que a un hombre le sacaron una foto. ¿Se acuerdan ustedes cuando se usaban las camaritas de, no vamos a hablar de la de los abuelos, la de, por lo menos lo de nosotros? Los de los abuelos eran unos camarones. Pero que usted era muy selectivo con sus fotos, ¿verdad? Usted ahora tiene el teléfono y puede sacar 200 fotos en un minuto y no le importa y después las borra. Pero cuando teníamos solo 24 opciones nada más, o 12, o el que tenía mucho dinero, el de 36, creo que era el rollo más grande. Esos eran los ricos del barrio. Usted era muy selectivo con sus fotos. Y luego las llevabas y tenía que esperarse, ¿qué? Una semana para poder ver la foto. Después vino la opción de en una hora. ¡Wow! Fancy. En una hora puedo ver mi foto. Bueno, hay un hombre que le sacaron una foto y estaba muy molesto con el fotógrafo y muy molesto por la imagen también. Corrió hacia el fotógrafo y le dijo: mira, esta foto mía, esta foto no me hace justicia, dice. ¿Usted no escuchó el chiste alguna vez de que esta foto, esto saca fotos, no hace milagros? El fotógrafo dice, lo miró y le dijo: señor, con un rostro como el suyo, no necesita que la foto le haga justicia. Lo que necesita es misericordia. Así estamos muchos acá en esta casa. Necesitamos fotos que nos hagan misericordia. Así estamos nosotros también. Necesitamos justicia, es misericordia. Porque si nos dieran justicia, el único que pudo enfrentar el peso de la justicia de Dios fue Cristo, para que nosotros alcanzáramos misericordia. Así que vamos a leer nuestro pasaje de hoy. Está en Éxodo 25, 17 al 22. Éxodo 25, 17 al 22, leo en versión nueva internacional. Nueva versión internacional.
Dice así: hazle al arca una tapa de oro de 2 codos y medio de largo por 1 codo y medio de ancho. No eran codos de Monterrey, por si acaso. Y para los 2 extremos de la tapa de arca harás 2 querubines de oro trabajado a martillo. En cada uno de los extremos irá un querubín. Hazlo de modo que formen una sola pieza con la tapa del arca. Los querubines deberán tener las alas extendidas por encima de la tapa del arca y cubrirla con ellos. Quedarán el uno frente al otro mirando hacia la tapa del arca. Coloca la tapa encima del arca y pon dentro de ellas las tablas del pacto que voy a entregarte. Yo me reuniré allí contigo en medio de los 2 querubines. Se lo repito, yo me reuniré allí contigo en medio de los 2 querubines que están sobre el arca donde están las tablas del pacto. Desde la parte superior de la tapa del arca te daré todas las instrucciones que habrás de comunicarles a los israelitas. La palabra tapa en esta versión, propiciatorio en la Reina Valera y en otras versiones, viene de la palabra hebrea caporet con 2 P, caporet, que es literalmente cubrir. En la raíz de esta palabra se refería a una acción de cubrir con, sobre todo con, bueno, se le llama brea o asfalto, lo que usan los ruferos. Esa cosa que para impermeabilizar. La raíz de la palabra viene de una acción que era tapar por completo con una mezcla que venía de asfalto natural que conseguían en ese tiempo. Y de allí viene la palabra caporé. Figurativamente es expiar o condonar, aplacar o cancelar, apaciguar, hacer una expiación, limpiar, perdonar, ser misericordioso, pacificar, purgar, posponer, hacer reconciliación. Hacía alusión a todas estas ideas y nos indica que pues era un lugar de cobertura también. Ese es el lugar de la expiación, del propiciatorio, en ese lugar donde se hacía la expiación, donde se llevaba a cabo la reconciliación entre Dios y su pueblo. Vamos a tocar eso nuevamente más adelante, mediante un sacrificio sustitutivo. No se trataba simplemente de ocultar los pecados, tanto del sumo sacerdote como del pueblo, sino de satisfacer, que es propiciar, de ahí viene la palabra, satisfacer o propiciatorio, viene de propiciar la justicia divina. Las medidas de esta cubierta eran las mismas del arca en cuanto a ancho y largo, o sea que cubría exactamente el arca, la cubría en su medida exacta. La obra de Cristo, esto nos habla que la obra de Cristo nos cubre por completo de las demandas de la ley y de la maldición del pecado. La obra de Cristo nos cubre por completo. Esa es una de las cosas que nos indica este propiciatorio, que tenía exactamente la misma medida del arca y la tapaba por completo. Se nos dice allí que tenía que ser de oro puro. En este caso no era como el arca, que era madera recubierta de oro. Y ya esto nos dice muchas cosas, pero no vamos a entrar allí. Pero era de oro puro, una pieza de oro puro, como la única otra pieza que era así era el candelabro, que era de oro puro también. Y se martillaba esa pieza de oro, se aplanaba hasta formar la tapa, y ya esto nos está comunicando un mensaje también. Y con unas criaturas angelicales en los extremos de esa tapa, que las
La instrucción de Éxodo 25 los identifica como querubines, y que estas criaturas angelicales no eran muy comunes, eran muy especiales. Ya en sí esto nos habla de Cristo, ya en sí la formación de esta etapa nos habla de Cristo, de la obra, de su sacrificio, porque al igual que esa pieza de oro que fue martillada, también Cristo recibió sobre su cuerpo los golpes de los que lo acusaban y lo castigaban. Él también sufrió los castigos, su cuerpo fue quebrantado, martillado, para hacer nuestra propiciación. O sea, para ser quien propiciara el favor y la misericordia de Dios sobre nuestras vidas. Y para hacer posible nuestro encuentro con Dios. Así que preguntas como, quiero encontrarme con el Señor, ¿cómo me encuentro con el Señor? ¿Qué hago para tener un encuentro con el Señor? Todas esas preguntas tienen respuesta en esta etapa propiciatoria, o en esta cubierta que nos indica cómo es nuestro encuentro con Dios, cómo se da, cómo se hace posible este encuentro con Dios. Y una de las cosas que nos dice es, si queremos tener un encuentro con Dios, tenemos que ir todo el camino hasta dentro del lugar santísimo. No es una experiencia superficial, no es algo que lo puedes hacer como una oración, 3 Ave María y un Padre Nuestro, o un gracias Señor por estos alimentos, amén, y es la única oración que hacemos en el día. O saliendo en la mañana, Señor, guárdame, cuídame, protégeme, ayúdame, favoréceme y tráeme de regreso. Necesitamos ir todo el camino. Tenemos que pasar por el altar, lavar nuestras culpas, desquitarnos de ellas, confesar. Tenemos que ir más adentro, tomar de la palabra, comer de ella. Dejar que la luz del Espíritu Santo nos guíe, nos llene, nos dé de su plenitud, nos alumbre el camino, nos muestre la vía. Tenemos que ofrecer oración al Señor, tenemos que interceder, tenemos que tener una vida de oración fluida. Y entonces tenemos una vida de comunión con el Señor, porque entramos al lugar de encuentro. Esto no quiere decir que una persona no puede tener una experiencia donde Dios sale a su encuentro porque por su gracia y por su misericordia y su voluntad lo ha determinado así por un propósito. Pero eso no habla de una vida de comunión íntima con el Señor y de estar disfrutando de las riquezas de esa vida de comunión con el Señor. Solo está recibiendo de las misericordias de Dios, y muchas veces nosotros queremos solo subsistir de esos actos de misericordia del Señor y no de su gloriosa presencia continua delante de nosotros en nuestras vidas. Entonces, podemos decir en esta mañana o nombrar 3 cosas, hay muchísimas más, acerca de este propiciatorio, pero que podemos tomarla como enseñanza hoy. Número 1, el propiciatorio es un trono. En el Salmo 99:1 dice, el Señor es Rey, que tiemblen las naciones. Él tiene su trono entre los querubines, que se estremezca la tierra. Ahora usted sabe de cuál trono se está refiriendo y de cuáles querubines está hablando el Señor. Eran los que estaban allí en esa tapa del arca, en ese propiciatorio.
Así que esto nos ayuda un poquito más en el entendimiento cuando a través del Antiguo Testamento estamos leyendo y escuchamos y leemos estas alusiones. Tú que habitas entre los querubines, para ellos, recuerden esto, que para Israel, literalmente, y porque era literal así, porque Dios los dijo que iba a ser así, el lugar donde Dios iba a reunirse con ellos, el lugar donde Dios estaba, era allí, encima de ese propiciatorio. Me enreda con propositorio. Para ellos era literal. Y para nosotros también debe ser literal que Cristo habita por la fe en nuestros corazones. No es una idea romántica ni un poema, es una verdad revelada de la palabra, es una realidad conquistada por Cristo. Su presencia en nosotros es una verdad. Y debemos, si la tomáramos por literal, de verdad, si tomáramos muchas cosas en nuestras vidas, cambiarían muchas de nuestras actitudes. Lo que pasa es que a veces lo decimos como algo de poesía o algo que está en las canciones, que son cosas artísticas, poéticas. Se nos olvida que estamos declarando algo que es una verdad, una realidad. Y que delante de esa presencia, así como el sacerdote tenía que ir con temor y asegurarse de que estaba cubierto por la sangre del sacrificio, nosotros también debemos estar delante del Señor con temor y agradecimiento en nuestro corazón, en todo tiempo de nuestra vida. Entonces, el propiciatorio es un trono. Nos habla de que el rey está en su trono. Él no ha abdicado, él no ha cambiado. Nuestro rey está en su trono. Muchos años después, siglos después, Isaías tuvo esta visión. Lo dice Isaías 6:1. Y en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en su trono, y sus faldas llenaban el templo. Ahora usted sabe ya por dónde venía hablando el profeta. Así que allí estaba el Señor entre esos dos querubines. Sobre los querubines tenemos poca información. Es bien localizada y bien específica la que nos da en la Biblia, pero no es mucha. Sabemos que tenían rostros y alas y que eran seres angelicales altamente especializados. Los querubines, leí en un comentario, dice así: los querubines son una clase elevada de seres angelicales asociadas con la presencia de Dios y su trono. Están asociados con el trono de Dios. Y su función principal parece ser guardar la santidad divina y actuar como asistentes celestiales de Dios. Los querubines también están asociados al juicio. En Génesis 3:24 dice, luego cuando habla de la caída del hombre en el Edén, ya al final, dice que luego de expulsarlo, al hombre y a Eva del Edén, dice que puso al oriente del jardín de Edén a los querubines. Es la primera vez que los menciona la Biblia. Puso a los querubines y una espada ardiente que se movía por todos lados para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida. Cuando en el juicio de Dios sobre el hombre, ya cuando está concluyendo eso, dice que entonces Dios, para guardar lo que él había decretado y evitar el acceso del hombre caído al árbol de la vida, puso a querubines que guardaran el camino y que ejecutaran su juicio. El propiciatorio representa el juicio de Dios sobre el pecado, pronto a ser ejecutado. Pronto a ser ejecutado.
Le dije que el sacerdote que entraba allí, el sumo sacerdote, imagínese usted que este era el sumo sacerdote, vamos a hacerlo más personal así, a lo mejor. Y a usted le toca entrar una vez al año. Pero si entra con pecado allí, usted allí cae muerto. No era otra cosa lo que pasaba. Por eso el sacerdote tenía que ofrecer sacrificios. Tenía que ofrecer sacrificios por él primero. Y entraba allá y rociaba la sangre de su sacrificio. Salía y ahora degollaba al macho cabrío y ahora traía esa sangre a derramarla para purificar el santuario y a purificarlo por el pecado del pueblo. Pero si en eso no había corrección en el sacrificio que se hacía, si no se hacía de la manera que estaba indicado, si los animales no eran perfectos, si ellos no se pasaban, si el sacerdote no salía y se lavaba y se ponía otra vestidura y volvía a entrar, o sea, era todo un proceso. Todo eso nos debería hablar a nosotros de que la salvación no fue una cosa fácil. No fue un regalo cualquiera, no. Sabemos lo que le costó a Cristo hacer ese sacrificio propiciatorio por nosotros. Pero el sacerdote entraba allí con temor, esperando hallar misericordia, porque sabía el sacerdote y Dios se los había indicado que Dios aborrece el pecado y que Dios ejerce su juicio sobre el pecado. Que no hay vuelta alrededor de esto. Dios aborrece el pecado, Dios ejerce su juicio sobre el pecado. No hay vuelta alrededor de esto. No hay otra opción B, no hay un atajo. Es así. No debemos perder de vista de eso, no debemos perder de vista de eso con una versión light del Evangelio. Pero si mantenemos conciencia de eso, sabemos que todas las personas a nuestro alrededor, nuestra familia querida, nuestros amigos queridos, estos vecinos que no han recibido, que no han sido cubiertos por la sangre del Cordero, la sangre de la propiciación, lo que espera sobre ellos es una horrible expectación de juicio y de la ira de Dios. Que todo aquel que nosotros está a nuestro alrededor, que debería ser una oración, una intención y una acción de nuestra parte para que ellos conozcan el Evangelio, reciban la palabra de salvación y vengan a Cristo, porque Dios aborrece el pecado. Eso es el Evangelio, es parte de él. No podemos presentarnos delante de Dios con pecado en nuestra vida. Lo que pasa es que ahora, como recibimos a Cristo en nuestros corazones, en nuestras vidas, nacimos de nuevo y recibimos los beneficios de su sacrificio, de su obra, a veces se nos olvida y pensamos que el pecado es cualquier cosita y yo voy y le pido perdón al Señor. Es cierto, si pecas y vas al Señor y confiesas, Él te va a perdonar. Pero ¿qué de aquellos que están a nuestro alrededor que no han conocido esta verdad? Necesitan a Cristo. Necesitan a Cristo. Esto por lo menos debería hacernos orar más seguido y con más definición por la salvación de toda la gente que amamos y que están en nuestro círculo. El propiciatorio viene a recordarnos la certeza del juicio de Dios. Hay un juicio, hay un juicio sobre el pecado. Y solo los lavados por la sangre del Cordero podrán presentarse delante de Él en aquel día final.
Número 2, el propiciatorio es un lugar de expiación. El propiciatorio se usaba solo una vez al año, en el día de la expiación. Esa cubierta del arca se usaba para hacer las expiaciones por el pecado, como ya les expliqué, pero pueden leerlo más detalladamente ahí en Éxodo 25 y en Levítico 16, de cómo era todo el proceso. En Levítico 16, 11, 14 dice, Aarón traerá el novillo como ofrenda por el pecado para hacer expiación por sí mismo y por su casa. Degollará el novillo como ofrenda por el pecado. Tomará un poco de la sangre del toro y con sus dedos la rociará enfrente de la cubierta de expiación y rociará con sus dedos 7 veces delante de la cubierta del propiciatorio. Esa era una parte de la ceremonia. Ahí era el sumo sacerdote ofreciendo sacrificios por sí mismo. Y luego dice en las instrucciones que antes de entrar, él tenía que traer un puñado del incienso y ofrecerlo antes de él entrar, y que él subiera el humo de ese incienso y cubriera por completo el lugar donde estaba el arca. Nuevamente, es solo a través de Jesucristo que tenemos acceso al Padre. Solo por lo que Él hizo, tenemos acceso en la presencia de Dios. Porque tenemos a ese intercesor a nuestro favor. Pero el sacerdote entonces tenía que seguir las instrucciones tal como las han sido dadas. Y dice ahí en Levítico, y si lo hace así, bueno, no va a morir. O sea, imagínense que el pastor me dice, te toca predicar el domingo, sí, pero si no estás, mira, derechito y arreglado, ahí te vas a morir, ahí te caes. ¿Por qué no invitas a otro? Le dije. Pero todas esas cosas tienen un mensaje para nosotros, porque quizás nosotros no somos sacerdotes que entramos porque estamos bajo otro sacerdocio, otra casta sacerdotal, según el orden de Melquisedec, pero igualmente el sacerdote que allí no está alineado con el Padre puede estar haciendo obras de muerte por no estar en obediencia con su corazón correcto en el Señor y aún no darse cuenta. Y es una muerte más terrible que esa muerte física, es muerte espiritual. Y alguien puede estar ministrando y solo estar ministrando en ese espíritu. Como ha pasado a muchos siervos del Señor, a muchas congregaciones y a muchas organizaciones que apartan su mirada de todo el camino hacia allá hasta el lugar santísimo, pierden de vista eso, disculpen, y de pronto se encuentran ministrando en otro altar. Pero nosotros hemos sido rociados por la sangre del Cordero. Por eso cuando Dios nos mira, ves la sangre de Cristo Jesús que nos cubre. Nuestra transgresión ha sido cubierta por esa sangre. Y la ira de Dios se ha apartado de nosotros por eso. La ira de Dios se ha apartado de nosotros por eso, por el sacrificio de Cristo. Y hemos sido reconciliados con Él, como le dice el apóstol Pablo allá en 2 de Corintios. Y no solo hemos sido reconciliados, sino que se nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Para qué? Para que anunciemos a los hombres, mira, ya no tienes que ser objeto de la ira de Dios. Dios se ha reconciliado contigo, reconcíliate tú con Él, acepta lo que Cristo hizo por ti.
Así que en todo esto del tabernáculo hay también un sencillo mensaje o llamado a nosotros a seguir y ser diligentes en predicar el Evangelio a aquellos que aún no lo conocen. Hebreos 10, 19 al 22 dice así: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, es decir, Cristo, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Está haciendo alusión a todo ese ceremonial de entrar al lugar santísimo y hacer la expiación. Pero nosotros vamos por el camino nuevo y vivo, no por el camino de los sacrificios y de las ordenanzas y de todo aquello que tenía que guardar cuidadosamente el sumo sacerdote. Nosotros entramos por el camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo. Bendito sea el Señor. Ese velo que, como se nos habló, era grueso. Eso no era una cortinita de esas que venden en Walmart. Se requería de algo muy extraordinario que sucediera para que ese velo se partiera como se partió ese día, esa tarde, cuando Cristo estaba allí en la cruz y dijo: consumado es. Tres, el propiciatorio es donde Dios se da a conocer. Es el lugar de encuentro. El propiciatorio es donde Dios se da a conocer. Es el lugar de encuentro. Y así que el objetivo de todo esto no era que ellos tuvieran una ceremonia y tuvieran un acto religioso. El propósito, el objetivo era que se encontraran con Dios. Se encontraran con el Padre, con el Dios revelado al hombre. En el versículo 22 de Éxodo 25 dice: yo me reuniré allí contigo en medio de los dos querubines que están sobre el arca, donde están las tablas del pacto. Desde la parte superior de la tapa del arca te daré todas las instrucciones que habrás de comunicarles a los israelitas. Dios quería encontrarse con su pueblo y prometió hacerlo desde allí, desde el propiciatorio. Amado hermano, Dios quiere tener comunión contigo. Dios quiere ser un Dios cercano, el Dios que está allí, a tu lado. Esa fue la promesa que Él dio. En Números 7:89 nos confirma que Dios cumplía esa parte de su pacto. En Números 7:89 dice: y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba en el arca del testimonio, de entre los dos querubines, y hablaba con él. Entonces encontramos ya en Números el cumplimiento de toda esa instrucción que Dios había dado y lo que sucedía por obediencia a eso. Y déjeme hacer una nota aparte: Moisés fue el único que, sin ser sumo sacerdote, podía entrar hasta el lugar santísimo y estar allí y hablar con Dios. Pero él era de la familia levítica, todavía genéticamente pertenecía a esa línea.
Pero Dios confirmó su palabra y desde allí se comunicaba con ellos. Con el paso de la historia, Israel perdió eso. Ese lugar, allí delante del arca del propiciatorio, era un lugar de privilegio. Era un lugar donde hallar misericordia. Reservado en ese pacto para un solo hombre, una sola vez al año. Pero en Cristo es un lugar de gracia alcanzado por el sacrificio que Él hizo por ti y por mí. Él pagó el precio de nuestra paz. La ira y la justicia de Dios fueron satisfechas en Él. Hoy puedes acercarte sin temor, porque ya alguien pagó el precio último para tú poder tener acceso a la presencia de Dios. Entonces nos habla también el propiciatorio de acceso a la presencia de Dios. Nos habla que lo que Él hizo cubrió el pecado y nos abrió acceso a su presencia. Y si puedes hacerte esta imagen mental para visualizar esto, estaba el arca con las tablas de la ley. Según el apóstol Pablo, la ley últimamente lo que vino fue a revelarnos el pecado, hacernos tomar conciencia del pecado y del juicio de Dios. Donde están esas tablas estaba el propiciatorio. Del propiciatorio estaban los querubines mirando hacia abajo con sus alas extendidas, viendo que la justicia de Dios se cumpliera, porque están asociados con la justicia de Dios. Pero sobre la tapa del propiciatorio había una capa de sangre, producto de los sacrificios que se habían ofrecido y la sangre que se había rociado. Esa sangre hacía una cubierta que hacía una separación entre la ley que declaraba los juicios de Dios por causa del pecado y el Dios todopoderoso que estaba encima. Esa es la imagen visual del propiciatorio. La sangre que nos cubría y nos guardaba de los juicios de la ley. Porque Dios sabía que aquel pueblo iba a tropezar e iba a pecar. Y Él preparó en su gracia un camino para que ellos pudieran reconciliarse año tras año con el Dios que los había llamado para ser la nación de reyes y sacerdotes. Y finalmente, con la frecuencia en las Escrituras se encuentra la imagen de encontrar seguridad bajo sus alas, ¿sí? De encontrar seguridad bajo sus alas. ¿De cuáles alas están hablando los escritores del Antiguo Testamento? En algunos casos habla de alas de la gallina, cuando hace referencia de como polluelos los cubrí, pero también muy a menudo está hablando de esas alas de los querubines extendidas sobre el propiciatorio. Esa es la imagen mental que venía a sus mentes. Por eso el Salmo 36, 7 al 9, por ejemplo, dice: cuán precioso, oh Dios, es tu gran amor. Todo ser humano halla refugio a la sombra de tus alas. Se sacian de la abundancia de tu casa, le das de beber en el río de tus delicias. Y sigue: porque en ti está la fuente de la vida y en tu luz podemos ver la luz. Eso nos está hablando del santuario, del lugar de comunión con el Señor. Es allí donde hallamos refugio, bajo sus alas, en el lugar de encuentro con el Padre.
a través del camino abierto por Jesucristo, que nos da acceso a su presencia. Por eso Hebreos 4:16 dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para recibir la misericordia. A diferencia del sumo sacerdote que se acercaba con temor, buscando misericordia, el nuevo pacto nos dice, acerquémonos confiadamente, porque ya hubo una sangre que se ofreció, un pacto que no fallará jamás, un pacto que no perderá su eficacia, un pacto que permanece para siempre. Por eso podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para recibir la misericordia. Bendito sea el Señor, bendito sea su nombre. Israel, al hacer estas alusiones, estar protegido bajo las alas del Altísimo, manifestaba que comprendió que ese era un lugar de protección para ellos, más que un lugar de castigo, en un lugar de protección. Así en su experiencia lo aprendió David y otros salmistas, que ese era un lugar de protección. ¿Es esto un lugar de protección también para ti? ¿Es ese lugar? ¿Has accesado al trono del Señor y has hallado misericordia? Muchas veces tenemos, y lo hemos estado tratando a través de esta serie, que a veces ponemos nosotros mismos excusas o pretextos, o a veces pensamos que nuestra condición de pecado es muy grande como para venir a accesar a la presencia del Señor. Pero no hay pecado alguno que pueda hacer separación entre tú y Dios si vienes a través de Jesucristo, de su presencia. Puede ser que pienses que no mereces esa misericordia del Señor, pero que no se trata de merecerla. Déjame terminar con esta historia. Se dice que una madre se acercó a Napoleón en busca de un indulto para su hijo. Ya era para ese tiempo emperador, y dice que ella vino al emperador y pidiendo el indulto a su hijo, y este respondió que el joven había cometido cierta ofensa ya 2 veces y que la justicia exigía la muerte. Y la mamá dijo, pero es que yo no pido justicia, yo suplico misericordia por mi hijo. Respondió Napoleón, pero tu hijo no merece misericordia. Y la mujer respondió nuevamente, Señor, no sería misericordia si él la mereciera. Y es misericordia todo lo que pido por mi hijo. Muy bien, respondió Napoleón, tendré misericordia. Y perdonó al hijo de esa mujer. Si la mereciéramos, no fuera misericordia. Pero se nos da libremente por la obra de Cristo. Él, como dicen Romanos, es nuestra propiciación. O sea, Él ha hecho propicio nuestro encuentro con el Señor. O sea, Él lo ha hecho posible, ha establecido las condiciones favorables para que tengamos un encuentro con el Padre. Por eso Él es nuestra propiciación. No necesitamos ninguna otra. Él ya hizo su obra en la cruz. Solo tienes que aceptarla. Si tú no has conocido eso aún, la palabra dice que Dios te amó de tal manera que envió a su único hijo a morir en la cruz, para que tú no te pierdas,
al contrario, para que tengas vida eterna y para que halles entonces en Él misericordia y favor. Vamos a estar en pie. Toda esta serie del tabernáculo lo que hace es llevarnos al Padre a través de la obra de Jesucristo. Dios desea tener comunión contigo. Dios desea que tú tengas una relación con Él. Que no hay razón, no hay excusa, no hay obstáculo alguno que no pueda ser vencido, superado por lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. ¿Quieres tú caminar por ese camino vivo y entrar confiadamente al trono de la gracia? Oh, sacrificio quiero dar y mi vida dedicar para adorarte. Oh, sacrificio quiero dar y mi vida dedicar para soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia, siempre quiero ser. Soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia. Siempre quiero ser otra vez, oh, sacrificio quiero dar y mi vida dedicar para adorarte. Oh, sacrificio quiero dar y mi vida dedicar. Soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia, siempre quiero ser. Soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia, siempre quiero ser. Señor, gracias, gracias por mostrarnos el camino. Gracias, Señor, por el camino vivo que abriste. Gracias, Señor, gracias. Gracias. En la antigüedad un hombre una vez al año entraba con miedo, con temor, Señor, hasta ese lugar donde estaba el lugar de la presencia. Pero hoy nosotros podemos entrar confiadamente por la obra de Cristo. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Permite que nuestras vidas entonces sean ese sacrificio de alabanza, Señor, delante de ti, de agradecimiento por tu obra, una expresión, Señor, de vida, Señor, que exprese que estamos agradecidos por tu obra, por lo que has hecho a nosotros. Una vida, Señor, que ofrezca incienso en tu altar, Señor, vidas de oraciones continuas, vidas de oraciones íntimas, vidas de oraciones profundas, Señor, que podamos ser intercesores en tu presencia, Señor, que podamos cumplir nuestra parte, nuestro rol en la obra y en el plan de redención, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has dado acceso, Señor, a tu trono
Gracias te damos, Señor, porque podemos venir delante de ti. Gracias porque podemos hallar el oportuno socorro, Señor, cuando venimos a ti. Gracias por lo que dispensas, por tu misericordia, por tu gracia que derramas abundantemente sobre nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, gracias. Queremos ser gente que ame tu presencia. Queremos ser gente que ame, Señor, no quedarse en el atrio, no quedarse en el lugar santísimo, en el lugar santo. Queremos ser gente que vaya todo el camino a tu presencia, Señor, día tras día, Señor, transitar esa vía que fue abierta para nosotros. Ayúdanos, Señor, a caminar contigo, ayúdanos a permanecer en tu presencia, ayúdanos a ser conscientes de tu presencia en nuestras vidas, ayúdanos a ser conscientes, Señor, del castigo y de la ira tuya sobre el pecado y sobre la desobediencia, Señor, y ayúdanos a ser agradecidos porque hemos sido librados de ella por la sangre del Cordero que fue derramada, por su sacrificio propiciatorio, por ese sacrificio perfecto que fue hecho por cada uno de nosotros. Ayúdanos a ser una iglesia que responde en acción, Señor, en actitud a lo que tú has hecho por nosotros. Señor, que nuestras vidas, que nuestro accionar refleje que somos gente que estamos allí en la presencia, disfrutando, Señor, de lo que tú das, de lo que tú dispensas allí a cada uno de nosotros, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor, gracias, gracias. Ayúdanos a ser, Señor, amantes de tu presencia. Ayúdanos a valorar eso, ayúdanos a valorar lo que eso significa para nuestras vidas. Ayúdanos a tomar conciencia del privilegio que tenemos de pararnos delante de tu trono. Ayúdanos, Señor, a ser conscientes de ello y vivir de acuerdo a nuestras vidas. Entonces, ayúdanos, Señor, a honrarte en lo que hacemos, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de hablar y de accionar. Ayúdanos a honrarte, que esa sea nuestra ofrenda, que ese sea nuestro sacrificio, nuestra obediencia y nuestra sujeción a tu palabra, Señor. Bendito eres, bendito seas, bendito eres, Señor. Bendito eres por siempre. Gracias, Señor. Amamos tu presencia, oh Dios. 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 Damos gracias al Señor por la palabra esta mañana. Y nos despedimos hasta el miércoles. Que allá en Arpas y Copas los quiero ver. Amén. Son bendecidos.